Alrededor de un tercio de los 250 abogados que ejercen desde la delegación del Colegio en Ponferrada están adscritos al turno de oficio. Sus servicios, accesibles tan solo para los que no tienen ingresos suficientes, constituyen la única esperanza en una justicia igual para todos. Quien no puede pagar tiene la posibilidad de recurrir a un abogado de oficio, pilar de la justicia gratuita. Pues la primera vez que la vi fue el día que me agredió mi exmarido y la verdad que se portaron muy bien, sobre todo ella. Me ha tratado no como una clienta más, sino más bien como una amiga. Y bueno, desde el primer momento muy bien con ella. Yo tengo un hijo con esquizofrenia paranoide y tiene una minusvalía de más de un 65%. Y claro, por su enfermedad pues crea una serie de problemas en su cabeza, cada poco estaba ingresado aquí en el hospital. Y bueno, llegó a hacer, pues pasan a ser delitos. Un enfermo, aunque sea un enfermo, hace un delito y es un delito. Estas dos personas han recurrido en El Bierzo al turno de oficio. La primera mujer después de sufrir una agresión sexual, la segunda al ser acusado su hijo del rapto de un menor. Las dos se deshacen en elogios para los profesionales que han llevado sus casos. Desarrollan un trabajo absolutamente vocacional, con pocos medios y mal retribuido, pero básico para asegurar un derecho constitucional, el de la justicia. Es un papel trascendental. Hay que entender que el abogado cumple una misión social al margen de la meramente profesional. Una persona que se gana la vida como abogado es algo lícito, legítimo, pero a su vez tiene ese componente social y humano de prestarse en su condición de abogado a ayudar a otros pues, a defenderse ante un tribunal. En este sentido, el hecho mismo de que haya un colectivo que asuma con esa vocación de servicio a los demás, el que va a formar parte de una bolsa para que cualquier persona que necesite un abogado pueda recurrir a ellos, es un componente esencial para que las personas puedan ver garantizada la tutela de sus derechos y se garantice de forma efectiva y de forma real pues esa tutela y esa posibilidad de que las personas puedan no solo esperar justicia para recibirla, alguien te la tiene que pedir, y eso es lo que hace el abogado, y eso también lo hace, y de una forma completamente honesta y singularmente importante, los abogados del turno de oficio. Dígame. Sí, dígame. Ajá. ¿De qué se trata? ¿Por qué motivo están detenidos? Pues no me acuerdo, como te dije en la conversación anterior. Perfecto. Vale, pues muchísimas gracias. ¿Me puede dar su número de colegiado y su nombre? Sí, Ana Garnelo Fernández Trigales, colegiada número 1937. De acuerdo, buenos días. Buenos días, gracias. Ana Garnelo acaba de ser requerida para prestar una asistencia después de una detención. Ella es una de los 79 letrados adscritos a este turno en la delegación del Colegio en Ponferrada. En 2014 los abogados del turno han prestado en 621 ocasiones este servicio, 53 menos que en el año 2013. Acabo de recibir una llamada, en este caso del cuartel de la Guardia Civil de Cacabelos, y me han informado de que tienen 2 personas detenidas. Aunque el abogado del turno de oficio dispone de un plazo de 8 horas para acudir a la asistencia, nosotros intentamos siempre hacerlo a la mayor brevedad posible para que pueda continuar la tramitación en estos casos, puedan pasar a disposición judicial y quedar en libertad o en su caso que se acuerde la prisión provisional. Estos momentos se viven de una forma que es difícil de explicar porque nosotros ahora llegamos al cuartel, no tenemos acceso a la información, al atestado que recoge las circunstancias de la detención y por lo tanto nos encontramos, en este caso yo, a 2 personas que van o no a declarar porque tienen derecho a hacerlo en ese momento o a hacerlo solo ante la autoridad judicial y hagan lo que hagan, yo desconozco totalmente los hechos que se les imputan y no puedo asesorarles o aconsejarles en qué sentido deben declarar. La asistencia al detenido es una de las 3 guardias a las que se puede sumar el profesional. Las otras son juicios rápidos, con 69 profesionales adscritos, y violencia de género, con 45. Yo, desde mi perspectiva personal, es algo que sí que me motiva y que sí que me gusta. Yo creo que efectivamente todo el mundo tiene derecho a una asistencia letrada de calidad, que cada uno debe prestar de la mejor manera que pueda y con independencia de los recursos económicos de que disponga una persona. Entonces, para mí es algo realmente importante y es algo en lo que intento hacer las cosas de la mejor manera posible. Bien, la experiencia fue muy gratificante. Los primeros asuntos sí que me resultaron más duros, porque además me tocó algún tema de tráfico de drogas, de tráfico de armas, un tema de abusos deshonestos que me resultó en aquel momento un poco... Pero con los años vas olvidando un poco las aprensiones iniciales. Y bien, la experiencia ha sido muy gratificante. Vocacionalmente, el turno de oficio
Si estudié Derecho es por esa inmersión que tú comentabas antes de estar pues, al pie del cañón. Y el turno de oficio requiere que estés al pie del cañón todos los días. Sientes que estás haciendo algo por gente muy necesitada, víctimas que están en situaciones muy complicadas, y yo desde luego solo tengo palabras positivas de las experiencias que he tenido. En penal es una inmersión total. Requiere que tengas conocimiento y si no los vas alcanzando por el camino, porque no sabes con lo que te vas a encontrar. Cuando empecé en el turno de oficio, todos los asuntos me impactaban de la misma manera, y ahora a medida que pasa el tiempo ya es una más consciente de la realidad que viven muchas personas alrededor. Quizá por la percepción social que hay un tanto negativa del turno de oficio, la gente tiene unas expectativas muy bajas, y en el momento que les asistes y que perciben que tienen una asistencia de calidad y exactamente igual que si estuvieran pagando un letrado, realmente muchos manifiestan su sorpresa y suelen tener una reacción muy positiva. A mí me gusta mucho, me gusta ir a, pues eso, que te llamen, no saber lo que va a pasar, pues asistir pues eso, a defendidos en el cuartel, en el juzgado, en comisaría, tener contacto pues eso, con personas de otras profesiones, pues como puede ser los agentes en el cuartel o los funcionarios y fiscales aquí en el juzgado. A mí me gusta mucho mi profesión, entonces el tema de las guardias también es algo que me gusta más que el trabajo de despacho. El estar allí sentado, me gusta más esto. Con Gloria Franco nos encontramos un martes en el Palacio de Justicia de Ponferrada. Sumada al turno de oficio en el año 2009, esta mañana tiene que asistir a un juicio rápido. En este caso concreto es un delito contra la seguridad vial, entonces prácticamente ya está todo celebrado, toda la prueba practicada, toda la prueba necesaria ya está practicada por la policía o por la Guardia Civil. Esta guardia cuenta con 69 abogados, que a lo largo del año pasado participaron en 210 juicios rápidos, 36 menos que en 2013. El caso de hoy no le concede mucho margen de maniobra a la abogada. Ver las circunstancias personales, el tipo de ingresos que tiene, ver los antecedentes también, que eso es muy importante, e ir a negociar con el fiscal. En este caso me faltan que me den los antecedentes y me falta también que me den la pericial del vehículo, porque ha habido unos daños en un vehículo que estaba estacionado. Una vez que sepa todo eso, voy a hablar con el fiscal e intento obtener lo más beneficioso para mi defendido. Y la mayoría de los casos, nos dice, terminan en conformidad. Prácticamente todos terminan en conformidad, por lo que te comento, que la defensa cuando es un dato objetivo es bastante difícil. ¿Muy rutinarios son? Sí, sí. Hay sobre todo muchos los lunes, de los controles que hacen los agentes durante el fin de semana, y bueno, también como hoy, en martes, sí, son bastante rutinarios, después de fiestas o... Pero bueno, siempre queda la duda de lo que te vas a encontrar, porque a ti con la llamada... Claro, no, tú no sabes lo que es, te dicen que hay un rápido y vienes y pides el atestado y ya empiezas a ver de qué se trata. Juicios rápidos y asistencia al detenido fueron los dos únicos casos que descendieron respecto al año 2013. Pues fue en la comisaría cuando me tomaron declaración y pues fue el primer contacto que tuvimos. Esta mujer fue agredida por el que en aquel momento era su marido. Un abogado del turno de oficio se ocupó de su asistencia. En la actualidad hay 45 profesionales adscritos a esta guardia, que el año pasado participó en los 176 expedientes abiertos, 14 más que en 2013. Ese turno tiene muchas particularidades respecto de los demás, porque es el único caso en el orden penal en el que al denunciante se le concede asistencia jurídica gratuita. Tiene también la peculiaridad, en el caso de los servicios de guardia, de que tenemos asistencia inmediata. Cuando nos llaman estando de guardia para asistir a un imputado disponemos de 8 horas, aunque lo cierto es que nunca se emplean y tan pronto como podemos acudimos a asistir a la persona que se encuentra detenida o que está citada en el juzgado como imputado no detenido, pero en el caso de la víctima de violencia de género la asistencia es inmediata. Fue pues, una de las primeras personas fuera de mi familia pues, que me dio un abrazo, que me dio un beso. Ese turno quizás más duro por los horarios, porque en ese turno sí que te llaman de noche y ves, bueno, quizás es más duro por la inmediatez. Te hacen llamadas y tienes que asistir inmediatamente a la víctima, a la mujer, y es a horas intempestivas. A mí en alguna ocasión incluso he tenido que asistir a una familia entera, una señora con 6 niños muy pequeñitos, todos muy chiquititos. Y es más costoso porque no puedes incluso relacionarte con ella, porque tiene que al mismo tiempo que te atiende a ti, atender a sus hijos, tanto la policía como nosotros, intentar que los niños sean lo menos conscientes
de esa situación que están viviendo. El juzgado número 5 de Ponferrada es el encargado de instruir todos los casos de violencia de género que se producen en la comarca. Su titular tiene esta consideración sobre los abogados del turno de oficio. La inmensa mayoría de los abogados de justicia gratuita vienen al juzgado de violencia, lo cual supone una especialización. Es decir, yo estoy contentísimo con los abogados que prestan el servicio en justicia gratuita porque de tanto venir aquí tienen una especialización que facilita mucho al juzgado su labor. No es lo mismo que vengan abogados que no sean de justicia gratuita, que no presten su servicio habitualmente, estoy hablando, ¿no?, a víctimas de violencia, que personas, como es el caso del turno especial de violencia en justicia gratuita, que están habituadas a la marcha del juzgado, al trato con la víctima, al trato con el maltratador, que también tiene sus peculiaridades. Luego, en este sentido, para nosotros supone una facilitación del trabajo la asistencia por parte de estos letrados y letradas que son especialistas en violencia sobre la mujer. Ignacio Candal, que está al frente de un juzgado que no es exclusivo de violencia, afirma que la buena labor de los letrados del turno de oficio le permite al juzgado agilizar el trabajo. El servicio, yo puedo transmitir que es impecable. Es decir, tanto la sensibilidad de los abogados de justicia gratuita con las víctimas, como el trato con los presuntos maltratadores, como el funcionamiento con el juzgado, es de una calidad, a mi juicio, altísima. De hecho, se ve en el día a día que este juzgado, que con la carga de trabajo que tiene en violencia, que es, a mi juicio, excesiva para ser compartida, la buena profesionalidad de los abogados de justicia gratuita que vienen a violencia hace que, precisamente lo que digo, una alta calidad, ¿no? Es decir, si hay una gran especialización, un gran conocimiento, como es el caso de Ponferrada, ¿esto en qué redunda? Redunda en más agilidad de la justicia y, en definitiva, lo que supone es una mayor calidad para el ciudadano. Pues solemos hablar prácticamente todas las semanas, siempre me llaman para preguntarme qué tal va todo, si necesito cualquier cosa. Siempre está preocupada, la verdad que sí, que cualquier cosina que llega, o aunque no le llegue nada, siempre me llama para saber cómo estoy o si necesito algo, o ya personalmente, no tampoco solo papeleos y cosas de juicios ni nada de eso. A mí me gusta. Es un turno que me parece interesante porque te requiere de ti mucho más que unos conocimientos básicos legales. Requiere tener un poco de psicología, requiere paciencia, requiere estar muy pendiente de las personas a las que prestas asistencia. Entonces es un turno que sí que es trabajoso, sí que requiere mucho sacrificio. Pero creo que a mí me ha tocado mejor. ¿Por qué? Pues por eso, que no solo ha sido abogada, me trata pues eso, como una amiga. Porque yo creo que ahí haces una labor más de sociólogo y de terapeuta que de abogado. Es duro, ¿no? Es duro. Ese yo ha sido hace pocos meses, por ejemplo, y ese sí que fue duro. Porque eran 6 niños muy chiquitines, un bebé, la señora con un bebé en brazos, otros 5 niños de 4, 5, 6, 7, todos. Era un caso que salieron de su casa de noche sin cenar, sin desayunar. Las señoras de hecho les tuvimos que dar el desayuno en comisaría. En ocasiones tienes una implicación emocional que hay que tratar de evitar a toda costa porque perjudica el desarrollo del trabajo. O sea, no es conveniente, cuando tú intentas hacer una labor profesional, estar afectada desde un punto de vista personal, pero a veces es muy complicado. Que no piense ahora en el juicio, que cuando llegue el momento ya pensaremos, me ayudarán y me dirán lo que hay que hacer, pero que bueno, que hasta el momento, pues eso, que disfrute de lo que me he ganado ahora. Es la puerta que me queda por cerrar, el juicio. Porque todo lo demás prácticamente lo he cerrado. Esa página comenzaba a cerrarla en el juzgado de lo penal de Ponferrada, un madrileño que en diciembre de 2013 asaltó la sucursal de Nova Caixa Galicia en la calle Gómez Núñez. Una abogada de los 69 apuntados al turno de penal en la delegación del colegio en Ponferrada, Juani Esteban, corre con su defensa.
En principio empecé un poco desorientada, creo que como todos, pero lo bueno es que nos da un rodaje el turno de oficio a los letrados que en nuestro despacho en calidad de privado no lo tenemos, porque no te llegan el tipo de asuntos que te llegan en el turno de oficio. Ayudas a gente que realmente no tiene medios y eso es muy reconfortante. Y a mí el turno de oficio me parece necesario, muy beneficioso, tanto para las personas que no tienen recursos como para nosotros como letrados, todo lo que aprendemos, cómo ayudamos y no sé, a mí me parece que el turno de oficio es realmente el ejercicio de la abogacía en estado puro. El hombre está acusado de un delito de robo con fuerza que la Fiscalía considera aprobado, por lo que le reclama una pena de 3 años y medio de prisión. Esteban considera que su defendido actuó bajo el síndrome de abstinencia, que la desesperación le llevó a cometer una chapuza con una pistola simulada que no llegó a consumar. Un comportamiento equivocado por el que pidió perdón, reiterando que no pretendía hacer daño a nadie. Evidentemente, en el transcurso de la prueba vas viendo cosas que te benefician en tu defensa y otras pues, que evidentemente te perjudican. Y en este juicio pues, también ha sucedido. Hay veces que no, que dices, va a salir un resultado positivo sí o sí. Pero en temas como este, que era muy complicado, porque él mismo reconoció la tentativa de robo, pues todavía extraes más bipolaridad, cosas positivas y negativas, hay un poco de todo. Yo desde luego aquí he visto abogados del turno de oficio que se baten el cobre como aquel que dicen con un empeño que posiblemente no lo harían o lo harían de igual modo para un cliente que les garantizase una fortuna por sus servicios. No he visto dejadez, tampoco he visto ningún comportamiento jamás en todos los años de servicio que llevo al frente del juzgado y también mis otros destinos, de abogados que han tenido una actitud pasiva o una actitud pues de poco cuidadosa o de no preparar el juicio. Bueno, luego cada uno tendrá las habilidades que tenga y habrá abogados mejores, peores, pero en cuanto a la actitud personal con la que afrontan los casos, yo no sabría decir a simple vista, sin saberlo de antemano, si el abogado que está interviniendo ante mí es del turno de oficio o es un abogado de pago. La mañana es intensa en el juzgado de lo penal de Ponferrada. María José Murias, que acaba de heredar un caso, se enfrenta a un juicio por revelación de secreto. La señora fiscal y la abogada que han estado hablando previamente a la celebración del juicio también se indican han estado hablando con usted y que al parecer han llegado a un acuerdo para poder resolver este asunto con base a la denominada conformidad penal. De manera que, según indica, va a reconocer usted los hechos, se va a declarar usted culpable y a cambio de ese reconocimiento de los hechos y necesidad de celebración del juicio, pues el Ministerio Fiscal, la señora fiscal, va a considerar el poder modificar algunas de las cuestiones que se solicitaban desde el principio. María José, 7 años en el turno de oficio, pacta con el fiscal, que en principio pedía una pena de 2 años de cárcel y multa de 12 meses a razón de 6 euros. Mi trabajo lo que ha sido es, a la vista de la prueba que existía, intentar una negociación lo más beneficiosa para mi cliente con el Ministerio Fiscal. Ha sido un buen resultado, hemos conseguido una buena negociación, con lo que se ha concluido así el procedimiento. Usted es el autor responsable de un delito de descubrimiento y revelación de secretos sin que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, imponiéndole por este delito la pena de 1 año de prisión con la accesoria legal de habilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y la pena de 12 meses de multa con una cuota diaria de 4 euros, lo que resulta un total de multa a pagar de 1.440 euros. Este procedimiento, como lo que ha habido son varias suspensiones, yo me había preocupado de intentar hablar antes con el Ministerio Fiscal. Yo había intentado una negociación en días pasados, concretamente ayer, y hoy la he cerrado con el acuerdo de mi cliente. Para poder estar en alguno de los turnos se exige una cualificación especial, unos años mínimos de ejercicio, la preparación específica en algún área, que para el ejercicio liberal de la profesión de abogado en ocasiones no es necesario ni preceptivo. Así que para poder ser un abogado de turno libre, uno puede simplemente tener que estar dado de alta en el colegio y ya está. Y en cambio, para ser abogado del turno, en muchas ocasiones se exige unos años mínimos de colegiación, el haber superado algún tipo de formación específica en alguna área concreta. Bueno, yo creo que en ese sentido la solvencia y la capacitación profesional de los abogados del turno oficio, aquí en el ámbito del tribunal, por lo menos en el partido juicio de Ponferrada, es completamente idéntica a la que se ofrecerían si no fueran del turno. La experiencia me resulta muy interesante.
se vive realmente el día a día de los problemas que existen, a mí me parece que en la sociedad. A mí el turno de oficio es un servicio que me da muchas satisfacciones, que además creo que es muy destacable y muchas veces no está debidamente valorado. Yo creo que no hay colectivos profesionales que desempeñen su labor cobrando lo que cobramos nosotros, porque realmente desde un punto de vista económico es tremendo, o sea, la manera en la que se nos paga, el retraso con el que percibimos los honorarios. Por lo tanto, yo creo que es un servicio que es voluntario y todos los letrados que lo prestamos con plena convicción de que efectivamente es un servicio que el ciudadano merece y que tiene que ser un servicio de calidad. Los baremos son muy inferiores, desde luego, a los honorarios libres. El Ministerio paga conforme a un baremo que no se actualiza. Llevamos exactamente cobrando lo mismo desde que entró en vigor la actual Ley de Justicia Gratuita, que es del año 1996, para que te hagas una idea. Aquí no se ha aplicado ni IPC ni absolutamente nada. Un procedimiento civil de familia son 200 euros, menos la retención. Hasta ahora era del 21, la han bajado ahora al 19, creo recordar, precisamente desde enero de este año 2015. ¿De acuerdo? Eso es lo que abona el Ministerio por un procedimiento completo de familia. Esto quiere decir no solo la demanda de divorcio, por ejemplo, para entendernos, hacer el juicio, sino también la ejecución. Si tú obtienes una sentencia en que se dice que el progenitor no custodio tiene que pagar X cantidad de alimentos y no los abona, tú tienes que instar la ejecución y eso no te lo paga el Ministerio, se incluye dentro de los 200 euros. Para comparar, desde un despacho privado, ese mismo proceso, ¿a cuánto puede ascender? Pues un procedimiento de divorcio con unas medidas que se pidan, pues en torno a los 1.000 y muchos, 2.000. Hay que tener en cuenta que hoy en día existe libertad total de honorarios, es decir, los honorarios son los que tú pactas con tu cliente. O sea, que puede haber gente que pacte pues inferior a esto, superior. Pero vamos, lo razonable y lo que se maneja con normalidad. Con cifras normales, sería eso. Más de 1.000 euros. Más de 1.000 euros. Bien, bien, la relación ha sido ayudarme lo más que han podido. Yo es que ya no me sentía como que iba ya casi a un juicio, ya iba con la tranquilidad de ver que iba con ellos y daba igual a Ana, que fuera Pedro, que fuera Javier, o sea, cualquiera de ellos. Al principio entre los nervios, yo creo que estuve llorando todo el tiempo, yo creo que por poco, hasta que ya empezó, pues Ana recordará, venga tranquila, tú no te preocupes de nada, tú... Entonces claro, es que es muy delicado cuando tienes un problema y te sientes en el juzgado, lo ves todo nuevo, que tú no estás acostumbrada a eso y dices, madre mía, y luego cuando te interpretas con un abogado que de alguna manera te tranquiliza. Los clientes en general son bastante agradecidos. Yo no he tenido problemas de gente que se haya visto decepcionada porque el pleito no haya salido como ellos esperaban. En general, la gente ha agradecido el esfuerzo y el interés. Ha habido incluso gente pues, que me ha agradecido el interés demostrado en sus problemas. El turno penal cuenta con 69 abogados, que se ocupa de 167 nombramientos, 14 más que en 2013. El turno civil cuenta con 96 abogados que atendieron 787 nombramientos, 127 más que un año antes. En social, 40 abogados atendieron 95 nombramientos, 27 más que en 2013. Proporcionalmente, vamos, es un tema, entiendo que progresivo. La gente ahora... Si los medios económicos siempre fueron escasos, ahora son más. Entonces, cada vez se acude más a esta vía. Tenemos trabajo en todo, en todos los turnos, en general. Cada vez aumenta más el número de casos, cada vez aumentan más los demandantes de justicia gratuita y yo creo que en estos últimos años se han multiplicado los casos en los que hay demandantes de justicia, pero a todos los niveles. Se han aumentado mucho los temas laborales, las reclamaciones de salarios. Son más las empresas que no pagan al trabajador, se amparan, digamos, en el cambio de la legislación laboral. En total, en 2014 se abrieron 1.983 expedientes, 62 más que un año antes. Está claro que cuanta más crisis, no sé si más pleitos, pero desde luego sí más solicitudes de justicia gratuita, porque la gente evidentemente carece de ingresos para poder abonar tanto las tasas como los servicios profesionales de abogados, de procuradores, de peritos judiciales, porque todo eso lo abarca la justicia gratuita.
Los 1.983 expedientes abiertos, a los que se sumarían los 176 de violencia de género, no es la única cifra a destacar. Por el Servicio de Orientación Jurídica pasaron el año pasado 3.131 personas, alrededor de 25 diarias con todo tipo de casos. Todo el tiempo. Sí, desde pretensiones totalmente locuras o cosas raras, hasta, lógicamente, cosas concretas y que hay que examinar un montón de documentación, porque para cada procedimiento se piden muchísima documentación que la gente tiene que recopilar para demostrar su situación económica. Un abogado en guardia es el que facilita el acceso a la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita. En ese momento, él, al detenido que asista, le hace cubrir un modelo y le requiere una documentación, con lo cual todo eso va directamente desde las guardias. El SOG lo presta el Ministerio a través de todos los colegios de abogados. En Ponferrada se ofrece los lunes, miércoles y viernes, de 10 a 13:30, a través de un contrato por 2 años de servicio. Cualquier letrado colegiado en la delegación de Ponferrada, del Colegio de Abogados, una vez que se abre la renovación de la plaza, puede echar su solicitud. Si cumple los requisitos que se establecen por la Junta de Gobierno, se hace un examen posteriormente y unas prácticas. Entonces es donde hacemos una primera criba, digamos, de la gente que viene a solicitar justicia gratuita porque le han demandado en algún procedimiento o quiere demandar a alguien o tiene un despido, cualquier tipo de situación. Entonces, en un principio, el primer encuentro es para ver si la demanda o la pretensión que tiene, digamos, es razonable o es manifiestamente insostenible o no tiene cabida. También comprobamos que sea necesaria la intervención del abogado y del procurador, porque hay gente que reclama para cosas que no es necesaria, no es preceptiva, y en ese caso la denegamos, y le reclamamos la documentación respecto a su situación económica para ver si tienen derecho a ese beneficio. Una vez que traen se les requiere por un tiempo para que traigan la documentación, y una vez que la traen, pues comprobamos que esté toda la documentación y que tenga derecho por su economía, si tienen derecho o no a ese procedimiento. Entonces, en ese caso ya se procede a designar un abogado o a denegarla. Se reservan desde las 13:30 en adelante para todos aquellos asuntos que sean suspensiones y paralizaciones de plazo. Es decir, a una persona cualquiera se le notifica hoy una demanda y se le concede un plazo para contestar y oponerse, si es un ordinario, 20 días. Si hoy mismo que se le notifica acude a este servicio, lo primero que hace el letrado que presta el servicio de orientación jurídica es paralizar ese plazo. Mientras tanto se tramita el expediente de justicia gratuita. Porque no daría tiempo, sin esa suspensión, hacer la designación de abogado y de procurador con justicia gratuita. Entonces, lo que no puede ser es que se le conceda al abogado después de que haya pasado el plazo. Con lo cual, lo primero que se hace en los asuntos de plazos es la suspensión. El SOG se ubica en un mini espacio del Palacio de Justicia. Los abogados no dudaron en ceder los metros que disponían en los juzgados para la instalación de nuevos órganos judiciales, espacio que confiaban recuperar una vez se ampliara el Palacio de Justicia, pero el gozo en un pozo. El entonces juez decano, que es el juez de lo penal, se comprometió, lógicamente, a que volveríamos a nuestras instalaciones cuando el edificio nuevo fuera inaugurado, puesto que iba a quedar espacio de sobra como ha sido. Incluso en la memoria del Palacio de Justicia del año 2013, el actual juez decano lo recoge, el compromiso de volver para el Colegio de Abogados, que no es en sí por volver el Colegio de Abogados, sino por prestar en unas dependencias dignas todos los servicios que el colegio presta al ciudadano, que es fundamentalmente el servicio de orientación jurídica. Lo cierto es que cuando hemos visto que se desocupa lo que eran nuestras instalaciones anteriormente, bueno, pues se nos impide la entrada, se pone un candado y a día de hoy esas instalaciones están cerradas y sin uso. Porque de momento os han dicho que vais a seguir ahí, ¿no? Que no hay... Sí, de momento se nos ha dicho que vamos a seguir ahí, que no hay opciones, que Gerencia ni el Ministerio de Justicia son favorables a dar ningún espacio para los profesionales en ningún Palacio de Justicia de España. No muy lejos del Palacio de Justicia de Ponferrada se encuentra la Delegación Comarcal del Colegio Provincial de Abogados. Hoy se celebra una reunión de la Comisión del Turno de Oficio. Los integrantes despachan un orden del día que en ocasiones revisa casos particulares. Entran expedientes de todo tipo.
compañeros que presentan una insostenibilidad por algún turno que le ha tocado, porque consideran que no es sostenible. La comisión tiene que decidir, le pasa a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita Provincial la resolución, que normalmente se eleva definitiva, por decirlo de alguna manera, y es un tema que hay cuestiones que son insostenibles. Es decir, algún ciudadano puede pretender algo que jurídicamente no es posible. Denuncias por parte de alguna persona justiciable respecto a algún compañero por pues la manera de llevar su procedimiento. También la comisión pues decide, requiere al compañero, en fin. Una vez que hay nombrado un abogado, resulta que, bueno, pues por decirlo de alguna manera, se decide no seguir adelante con el procedimiento, pues porque se ha llegado a un acuerdo con la otra parte y eso de alguna forma se hace constar por parte del abogado y del cliente, pues se archiva el procedimiento. Altas presentadas por compañeros, yo me quiero dar de alta en el turno de juicios rápidos, etcétera, etcétera. Todo eso se ventila dentro de la Comisión de Justicia Gratuita. Estos profesionales del derecho están muy pendientes de la nueva ley de justicia gratuita. El Ministerio hizo público el último borrador con Alberto Ruiz Gallardón como ministro, un texto que los abogados rechazan. Lo más sangrante, pongamos por caso, es que se dice que es un abuso del derecho que una persona física, que un solicitante de justicia gratuita, que un ciudadano use del derecho de asistencia jurídica gratuita más de 3 veces al año. Es un absurdo. Y ya presupone que hay un abuso de derecho y se le tiene que denegar la solicitud de asistencia jurídica gratuita, aunque carezca de medios. Eso es una barbaridad. O sea, imaginaros que en el médico de asistencia primaria te dijeran que tienes derecho a 3 asistencias por tu médico de cabecera y que a la cuarta ya es un abuso de derecho y que no podrías volver a ponerte enfermo. Abogados que también esperan que de verdad las tasas judiciales pendientes de revisar reviertan en la justicia gratuita. Lo cierto es que desde que se reforma la ley de tasas se han recaudado 512 millones de euros en cifras redondas, que sería durante el diciembre del 2012, todo el 13 y hasta julio del 14. Es el dato que yo tengo, hasta julio del 14. ¿Vale? Y si tenemos en cuenta que este año, 2015, la Ley de Presupuestos Generales del Estado ha subido la asignación para justicia gratuita exactamente a 34 millones de euros, quiere decir que en el año 2013 era un poquito menos y en el 14, lo cual quiere decir que no se ha gastado ni una parte de todo lo que se ha recaudado por tasas en la justicia gratuita. Fondos que los abogados del turno de oficio reclaman para que se cumpla un derecho constitucional, mientras a ellos les queda seguir defendiendo una tarea voluntaria dentro de una profesión absorbente, con ingresos muchas veces testimoniales para el trabajo realizado. Y en un país complejo como el nuestro, en donde las leyes son muchas, son muy complejas, como digo, la asistencia y el trabajo de los abogados no solo es esencial, sino que es necesario. Y si las personas no pueden acceder a ese servicio, pues obviamente no van a poder demandar justicia ni van a poder defender sus derechos del modo correcto. Tiene derecho a un abogado, si no puede pagarlo se le nombrará uno de oficio. Esta cantinela, tantas veces escuchada en las películas cuando se produce la detención de un sospechoso, encierra algo más que la frase hecha.